Bienvenidos a Despertar Quantum, donde despiertas tu conciencia. Hablamos de leyes biológicas, psicología, epigenética, bioreprogramación, biodescodificación, física cuántica, constelaciones familiares y muchas áreas terapéuticas que son las claves para crear una realidad con mayor equilibrio. En Centro Quantum deseamos tu desarrollo personal. Hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Estamos arrancando esta semana en lunes, en el cuerpo habla lo que la boca calla. Y pues recuerdan que la semana pasada que tratamos el tema del TDA, dijimos que íbamos a separarlo del tema del autismo porque en efecto tiene solamente ciertos vínculos, esos dos condiciones de la conducta. Y son lo que llamamos el fantasma, ¿recuerdan? El fantasma, la cripta o la información que se encripta. El día de hoy vamos a dedicarlo a hablar del autismo, que ya lo teníamos ahí agendado y pues muchas gracias por todas las personas que nos escriben al Instagram de Centro Quantum y nos dejan sus temas y ya saben que con mucho gusto este trabajo es por ustedes y para ustedes. Y bueno, pues mira, tratando el tema del autismo voy a dar primero que nada toda la información en relación a bio, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es que voy a dar mi muy personal e individual punto de vista en relación a todo lo que yo he visto personalmente, platicado con otras personas, inclusive de otros países, pero no tiene que ver estrictamente con la información de bio. Sin embargo, pues claro que lleva toda esta conflictiva. Fíjate, el tema del autismo o los trastornos de aspecto autista en general son una conducta de separación de la realidad, que consiste en que la persona o llamada enfermo se repliega sobre sí mismo. Y entonces se va a volcar completamente su existencia en un mundo interior. Entre muchos otros síntomas se puede observar en el autista el mutismo, el retraimiento afectivo, el rechazo a los alimentos, la ausencia del yo en las frases y la dificultad para mirar a alguien a los ojos o sostener la mirada en alguien, ¿verdad? Acuérdense que todas las conductas o enfermedades tienen un sentido biológico, tienen una explicación, una razón de ser para la biología. El sentido biológico del autismo es la necesidad de huir del mundo por una tremenda sensibilidad al entorno y esto puede herirnos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir explicando más aspectos de esto que acabamos de decir del sentido biológico. Los conflictos que están grabados ahí en epigenética, en el ADN, lo que está grabado, ¿se acuerdan? Como metilación o estrés, es un conflicto profundo de miedo más cólera. Esto va a afectar laringe y vías biliares. En muchos casos es el resultado de incestos genealógicos. Es decir, el autismo lleva como conflicto muy importante un secreto familiar gordo, grande, más culpa. Y todo lo que el autista evade está en su campo visual. Por eso hablamos de conflictos incestuosos. Por eso la memoria del autista es que todo lo que está en su rango o campo visual representa un peligro. Por eso hay que evadir la mirada para permanecer ahí. Permanecer ahí con la familia. Fíjense, yo me acuerdo hace ya varios años que Enrique Corbera decía en la formación que el autista cargaba un secreto de muerte, pero no en relación exclusivamente a un muerto o a alguien asesinado, no. El secreto de muerte es que si nosotros hablamos de esto, si nosotros lo decimos, si esto sale, se sabe, nos causaría la muerte, es decir, nos daría un impacto tremendo, ¿no? Ese es el secreto que el autista necesita guardar hacia adentro. Y siempre pues son secretos gordos, grandes, porque los viven así la familia, ¿no? Entonces el autista tiene la necesidad de llevar él mismo esta situación
guardada para conservar ese secreto, vamos a decir. Entonces el resentir, vamos a decir que los criterios que debe alcanzar el sujeto autista son tan altos, o sea, debe alcanzar criterios tan altos como el silencio, como no decir nada. Entonces es más fácil simplemente vivir adentro de mí, en este mutismo, en vez de tener que rendir cuentas. ¿A quién? A los padres, a los profesores, a la autoridad. Entonces es mejor simplemente retraerse hacia adentro. Se guarda una situación muy dolorosa dentro de mi entorno. Y por eso yo, autista, necesito irme hacia adentro y guardarlo, conservarlo guardado. Hay un rechazo a enfrentarme a la realidad física del mundo exterior porque veo mi sensibilidad maltratada. Entonces, vamos a ver que hay que buscar para los chiquitos con autismo el proyecto sentido gestacional, que son 9 meses antes de la concepción hasta los 3 primeros añitos de edad, si se encuentra una información fantasma o yaciente, las memorias de los muertos. Claro que en un tema de autismo es fundamental nombres y fechas, porque el peso psíquico que reciben pues es el mandato absoluto de la información. Por ahí más o menos podemos empezar. El autista no es una persona débil como aparenta ser. No, no, no. Los autistas son personas terriblemente fuertes. Imagínense qué fuerza necesitan tener para sostenerse de manera interna. Y son muy, muy inteligentes, sumamente inteligentes, brillantes diría yo. Pero la sensibilidad radica en su capacidad interpretativa o la dificultad que tienen para esconder lo que los demás sí esconden con una tremenda facilidad. Y eso les hace parecer débiles, pero no. Entonces, el que todo mundo esconde las cosas con mucha facilidad y lo normaliza todo y todo, al autista le cuesta mucho interpretar esto. Entonces, ellos cargan con todas las culpas de los que están a su alrededor y de lo que esconden bajo la alfombra. El autista debe de resolver conflictos transgeneracionales, fijo, casi siempre ligados a tremendos secretos que va a ver repetirse tremendamente a su alrededor en todo lo que representa el clan familiar, ¿no? Lo va a ver en los tíos, en los primos, en los colaterales. Y bueno, la fase autista se dice que puede terminar o salir del mal llamado enfermedad. Y salir de este autismo solo depende de la persona que lo vive, de nadie más. Su salida nunca será hacia el plano del nivel de conciencia en el que viven los demás, donde vive la mayoría de la gente. No puede salir a ese nivel de conciencia, por eso es que casi nunca encuentran un camino de salida, no encuentran un nicho de estabilidad con la información que lleva. Entonces los autistas son enormes y grandes maestros para los que los rodean, pues muestran un camino de verdad, un camino que se perdió en muchos casos hace mucho tiempo atrás y del que ni siquiera el clan es consciente. Es decir, los únicos que muestran la verdad del inconsciente familiar son los autistas. Ellos están mostrando la conducta del clan, ellos son realmente auténticos, ellos dicen, tú quieres vivir en tu verdad y me voy hacia adentro, porque lo que es hablar de la familia que somos y de lo que sí sucede, entonces pues sí, es muy interesante porque de ahí se desprenden trastornos de comportamiento llamados etapa 1 y bueno, pues ya son cuestiones un poquito más técnicas, pero yo tengo que decirte ahora sí, al margen del tema de bio, que pues todavía en los años 70, 80, mismo cuando nosotros éramos pequeños y ya estábamos en el colegio, pues yo recuerdo haber visto padecimientos diferentes en mis compañeros o en la gente con la que nos relacionábamos, pero autistas, ¿no? Qué casualidad que más o menos cruzando el año 2000 tenemos enormes oleadas de niños autistas en todo el mundo, no solamente en los países latinos. Entonces, yo he tenido casos de personas, una en particular, hace bastantes años, y mi hija era muy chiquita,
Y me acuerdo que a mi hija le puse el primer año de vacunas nada más porque tenía un seguro médico pues muy grande que cubría no sé cuántas cosas. Entonces, pues ante la información que tenía en aquel momento, pues se le pusieron. Pero esta mamá con este chiquito que me dice, mi hijo nació perfectamente bien y empezamos a cumplir con el cuadro de vacunación como está exigido y pues el niño desarrolló este autismo, ¿no? El niño estaba sano y de repente empezó con sus cambios de conducta, no controlar esfínteres, es decir, empezó un retroceso ya hacia los 6 o 7 años. Estos papás se fueron a Estados Unidos, le realizaron muchos estudios a este niño en Houston y les determinaron que su hijo estaba con el cerebro completamente tapizado de mercurio y que eso evidentemente obstruía sus conexiones, sinapsis, etcétera. Como yo tenía a mi hija muy chiquita, entonces a través de esta gran, maravillosa experiencia de esta mujer tan valiente, porque había comprendido que las últimas vacunas, por no ponérselas en un pediatra particular, las fueron a poner al Seguro Social y entonces ella investigó bastante con personas metidas ahí y dicen que ponían el mercurio disque porque eso ayuda a conservar las vacunas. Entonces que si te tocaba la final de la línea de los frasquitos y pues ahí quedaba un chorrito más grande, algo que ya era imposible para el cuerpo. Si ustedes no saben, los metales pesados como el mercurio son imposibles de extraer por el cuerpo. Ahora, gracias a todo lo que se está viniendo con el grafeno y los que están informados de esto, pues sí hay algunas formas para sacar metales pesados en el cuerpo, pero es muy complicado. Entonces, en suma, con esta historia yo preferí ponerle a mi hija con un pediatra eh, homeópata, pediatra normal, pero que daba homeopatía y no inyectaba bebés. Me parecía súper agresivo que un bebé apenas va llegando al mundo y ya es inyectado y arponeado por todas partes. Entonces le daba estas tomadas, vamos a decir, las vacunas tomadas, como iba la cosa esta de la vacunación, que es la que te pedían para meter a los niños a la escuela, y pues así fue. Mi hija solamente recibió el primer año lo que la cuadro de vacunación exigía, y a partir de ahí nunca más volví a ponerle nada, precisamente por esa experiencia de este chiquito que le habían comprobado en Houston que había sido por esa vacuna. Eso pasó mucho tiempo después. Conozco más gente en Estados Unidos, más gente en España, más gente en otras partes de países latinos y hemos hecho a través de los años la comprensión de que hay un programa que está exacerbando el hecho de que haya niños autistas, es decir, los niños que nacen con tanta luz, con tanta capacidad de romper información, que lo que hacen cuando van naciendo es que los duermen con esta información en el cerebro, ¿no? Que les genera este autismo. Entonces, yo poniéndome a pensar toda la información y poderla integrar, no lo dudo que hay un sistema que hace este tipo de cosas. Hoy lo estamos viendo más que nunca y pensamos que es pues, lo más positivo del mundo. Creo que sí hay un tema no solamente con el autismo, sí hay un tema en particular con los niños y tantos, vamos a decir, productos que les ponen en el cuerpo como condicionamientos y que lo que están haciendo es estos niños dentro de esa luz que vienen a poner es desarrollar estos padecimientos o conductas que nos están obligando a todos a despertar al tener que cuidarlos, al tener que desarrollar pues lo que ya habíamos hecho un podcast llamado El niño síntoma, ¿verdad? Vienen a cambiarnos aunque los duerma el sistema, sí o sí. Vienen a enseñarnos, vienen a echarnos pa'lante, vienen a enseñarnos que hay mucho más que lo que nosotros pensamos que somos como humanos. Hay mucho más que la comunicación, que el lenguaje, hay mucho más que el dinero, hay mucho más que tener la rutina de lunes, martes, jueves. Hay mucho más que lo que los demás piensan de nosotros. Hay mucho más que las religiones. Hay mucho más. Entonces, aunque el sistema, cuando van llegando los seres de luz, los duerme, ellos siguen haciendo su trabajo, su compromiso de luz, enseñándolos todo lo que tenemos atorado. Entonces, yo les invito a todas estas mamás, papás, que
pues entiendan que tienen a un alma enorme, que está haciendo un trabajo titánico no solamente para ese sistema familiar, sino para todos los demás, todos también. Que se la piensen dos veces antes de pensar sin investigar qué es lo que le meten a los niños al cuerpo, porque hay cosas que ya no van para atrás, que ya no hay reversa tan fácilmente. El conflicto del autismo también lo vas a encontrar en el árbol genealógico fijo. Y yo les repito, como lo vimos la semana pasada, siempre que la mamá sana algo o el papá o en conjunto sanan algo, el hijo se libera. Muy probablemente el conflicto del autismo no se elimine al 100%. Sin embargo, el sujeto, claro que recibe la información y claro que comienzan a ser personas mucho más sociables, mucho más tratables, mucho más armoniosas, vamos a decir, en algún sentido. Entonces, la invitación a hacer el estudio del árbol genealógico, a comprender qué tipo de secretos se llevan, la información la traen los papás, eso es fijo. Y bueno, pues mandándoles un abrazo a todos los ángeles encarnados en esta tierra, que bajo algún padecimiento egoico, bajo algún disfraz llamado Down, autismo, llamado TDA, llamado como quieras, esos ángeles encriptados ahí están ahí para ofrecernos simplemente su calor, su luz, su existencia, su presencia. Entonces hacen un trabajo muy grande. Vamos echándoles la mano con sanarlos dentro de nosotros y vemos qué sucede, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, muchas cosas siguen saliendo. Así que pues esta es la invitación, aquí te dejo la información y bueno, pues con todo esto te mando un abrazo grande. Vamos a arrancar una semana con temas fuertes como el del día de hoy. Fuertes, ahí los tenemos ya agendaditos. Y sin duda me va a encantar recibir tus comentarios. Les mando un abrazo a todos, acompañados, seguidores, alumnos. Les mando un abrazo. Gracias, nos vemos mañana. Y felicidades, Pale, bendecimos tu vida. Feliz retorno solar, cariño. Abrazos a todos. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.